ver dónde está. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por venir hoy hasta aquí, hasta la Agencia EFE, hasta las nuevas instalaciones de la Agencia EFE, que algunos de ustedes ya conocen porque nos acompañaron en la inauguración hace apenas un mes con los príncipes de Asturias y otras autoridades, y que ahora vamos a usar en segundo acto público, mejor en tercero, porque ya hicimos un foro de emprendimiento aquí en este mismo espacio, multiusos. Vamos a empezar con este foro líderes que inauguramos hoy y en el que efectivamente pues estamos de estreno. Estamos de estreno porque se llama Foro Líderes, que es un nuevo foro con el que esperamos concurrir en este mundo agitado de los eventos públicos, que cada vez hay más. Y también porque estamos de estreno, todo lo que ven ustedes es de estreno, así que tienen esa suerte, las sillas, la moqueta, el mismo escenario, la exposición que hemos colgado con algunas de nuestras fotos más célebres, todo es de estreno. Esta es una iniciativa conjunta que hacemos con KPMG, a quien agradecemos muchísimo que sean partners nuestros en esta ocasión. La verdad es que KPMG tiene una gran actividad en el ámbito de los eventos, ayudan o colaboran con otros muchos medios de comunicación y les agradecemos particularmente a John Scott y a su equipo que colabore con nosotros también en este foro que comenzamos hoy. ¿Qué tiene de original? Bueno, pues amén de lo que ya les he comentado, de que todo es casi de estreno, tiene original que, como ven, el café se sirve en otro sitio y no es en mesas redondas, como en la mayor parte de los foros a los que estamos acostumbrados. Y además en que les vamos a invitar a café de nuevo cuando terminemos con la intervención del señor de Guindos. Bien, ¿y por qué Foro Líderes? Bueno, ya saben que foros, he dicho, hay muchos, pues ahora mismo seguro que hay 2 o 3 y todas las semanas hay 3 o 4 o 5 foros líderes, o foros, perdón, no líderes, líderes es este. Y es cierto que nosotros cuando hemos buscado y encontrado esta denominación con KPMG, pues lo que hemos buscado un poco es que sea un foro selecto por las personalidades, las personas que nos acompañan, y en este sentido entiendo que ustedes son de lo más selecto que hay en este momento en Madrid, y también por la persona que nos acompaña para hacer la exposición, que es evidentemente un líder por lo que representa en el ámbito de la economía española y por lo que representa en el ámbito también del Gobierno. Por eso ya les digo que este no va a ser un foro que vamos a celebrar, pues no sé, 2 veces a la semana o 3 o 5. Tendremos un foro líderes de vez en cuando encontremos la personalidad adecuada y cuando encontremos también el auditorio adecuado, un auditorio como el que hoy tenemos, que entiendo que para nosotros es un líder, es decir, un foro que sea selectivo por el orador y también por los invitados. Y un foro que es abierto a todo el mundo, a todos los medios de comunicación, como tenemos hoy ocasión de contar aquí con nosotros, y que además estamos dando en directo por streaming. En este momento está saliendo en directo por efe.com, por efeempresas.com, y además lo vamos a transmitir, como no podía ser de otra manera, por las líneas de EFE tradicionales, por supuesto también por EFE Televisión y por EFE Radio. La ocasión lo merece, también nuestro invitado. No voy a decir demasiado sobre Luis de Guindos porque después de mí va a intervenir John Scott, presidente de KPMG, y él lo hará sin duda mucho mejor que yo. Solo quiero recordar que de Guindos es sin duda alguna pues una pieza fundamental y clave en el engranaje del Gobierno de Mariano Rajoy. Ya saben que se dijo muchas cosas al principio, de que si se llevaba mal con este o aquel ministro, que si la banca no sintonizaba con él. Lo cierto y verdad es que lleva 2 años y está ahora mismo en la cumbre, ¿no? Y además es la persona que nos representa, ciertamente, es quien nos representa más en el exterior, es la cara del Gobierno en el exterior, en el ámbito económico sin duda, en Europa, en el ECOFIN, es nuestro próximo presidente del Eurogrupo. Esto tiene que salir, ministro, tenemos que hacerlo como sea para que salga. A Luis de Guindos, la verdad es que le han salido todo tipo de ampollas por el trabajo que viene haciendo en los roadshows internacionales por esas ciudades. Esto de viajar, a veces desde fuera se ve como una cosa que es muy simpática, pero es muy cansado. Y sobre todo cuando tiene uno que ir y venir constantemente, como es el caso del ministro, para hablar y hablar de cosas que en ocasiones se entienden y en ocasiones no tanto. Y en ocasiones pues hay que trasladar ese mensaje, y en su caso la verdad es que lo ha hecho muy bien, porque el mensaje de España, cierto es que el país ha acompañado, que las cosas van mejor, y en ese sentido pues él ha podido trasladar, y este mensaje ha calado
un mensaje de que España está saliendo de la crisis, de que España ha vuelto, de que vuelve a ocupar su puesto en el seno de la Unión Europea, de que es un país en el que merece la pena invertir, al que merece la pena venir, porque, por supuesto, es un lujo vivir y por eso tenemos tantos extranjeros de Centro Europa, de países nórdicos, que cada día se dan codazos por venir a vivir aquí o por tener una vivienda aquí en España. Bien, tras la presentación de Guindos, y ya concluyo, intervendrá John Scott y después vamos a empezar con las preguntas. Las de todos ustedes les habrán dejado unos formularios que, si quieren, pueden rellenar para que traslademos luego esas preguntas al señor ministro. Y, sobre todo, y esta es también otra originalidad, daremos en principio la palabra a los dos periodistas invitados hoy con nosotros. No van a ser siempre ellos quienes estén aquí, son los primeros, son dos grandes de la economía. Por una parte, Miguel Ángel Noceda, experimentado profesional y compañero, a quien todas las semanas leemos su crónica en El País y siempre aprendemos o buscamos alguna noticia nueva, y a Yolanda Gómez, es compañera mía durante muchos años en el diario ABC y también una de las plumas más reconocidas en el ámbito de la prensa económica. Ya digo que rotaremos, cuando sea de economía serán periodistas económicos, cuando sea de política, de político o de otros ámbitos como pueden ser el deporte, etcétera, etcétera. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, insisto, por venir y cedo ya la palabra a John Scott. Buenos días, Ministro de Economía y Competitividad, presidente de Agencia EFE, autoridades, amigos. Es un placer para mí presentar a don Luis de Guindos como primer invitado del programa de encuentros Foro Líderes que la Agencia EFE y KPMG hoy inauguramos. Estamos en un momento de cambio para las economías española, europea y global. En España comenzamos el inicio de la recuperación después de una larga crisis que ha obligado a implantar un ambicioso plan de reformas. Las cifras de crecimiento de la última mitad de 2013, el aumento de las exportaciones, la disminución del número de desempleados, las previsiones de los principales organismos para 2014 y el aumento de la confianza mostrado por inversores, como hemos visto ayer, con operaciones muy significativas y la mejora en la confianza de las agencias de calificación son buenas noticias no solo para España, pero también para Europa. No obstante, para consolidar la tendencia iniciada hacia la recuperación, es importante mantener el timón de las reformas emprendidas. Con la mirada puesta en el futuro, en KPMG estamos absolutamente convencidos de que el mantenimiento de estas reformas y los progresos que se pueden hacer van a crear, por supuesto, más empleo, van a hacer que tengamos una economía todavía más fuerte y sostenible y, sobre todo, más competitiva. Que yo creo que es algo que quizás no hablamos lo suficiente sobre la mejora en competitividad que hemos conseguido en estos últimos 2 años. Nadie mejor que al ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, para hablarnos sobre los obstáculos superados, los éxitos cosechados y las reformas que están pendientes. La incipiente mejoría económica avala su capacidad política y técnica para dirigir lo que ha sido probablemente la cartera más complicada del Gobierno en estos últimos años. En un mercado que ya solo puede entenderse en sentido global, como bien ha dicho el presidente de EFE, su labor exterior como responsable y representante de la economía española y las políticas que se estaban llevando a cabo, sin lugar a dudas han conseguido mejorar la confianza internacional y, por supuesto, mostrar la gran credibilidad del trabajo que se estaba realizando. Su probado conocimiento de los mecanismos que rigen los mercados ha sido diferenciado. Además, creo que por su capacidad de diálogo ha contribuido de forma definitiva a la estabilización de un mercado que, como recordaremos todos, ha vivido momentos muy complicados en estos últimos años. Con una brillante trayectoria profesional a nivel nacional e internacional, don Luis de Guindos era ya un referente en el entorno financiero antes de asumir
la responsabilidad de reconducir la economía española hacia la recuperación. Su labor al frente del ministro refrenda su habilidad. Para hablar de todo esto, y sin más demora, cedo la palabra a don Luis de Guindos. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a EFE, a KPMG, por esta invitación para estar hoy con todos ustedes. Yo en este tipo de encuentros suelo ser en la primera intervención breve, porque creo que la parte más importante es después cuando me hacen ustedes las preguntas. Mi magnífica asesora de prensa siempre me dice: oye, enróllate un poquito más en las respuestas porque si no te hacen muchas más preguntas. Bueno, no la voy a hacer caso, contestaré como creo, porque efectivamente lo importante aquí es que yo intente de alguna forma responder y atender a todas las preguntas que ustedes me plantean. Yo simplemente voy a apuntar lo que considero que en estos momentos son las cuestiones fundamentales para la economía española, y lo hay que hacerlo mirando un poquito para atrás, no mucho para atrás, porque si uno mira mucho para atrás se acaba convirtiendo en estatua de sal, yo siempre digo lo mismo, pero sabiendo de dónde venimos y teniendo en cuenta lo que nos queda por delante. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos de la crisis más larga, más profunda, más compleja de la economía española, prácticamente muchísimas décadas. La crisis se inicia en el año 2008. Hasta finales del año 2013 la caída de la renta en España supera el 7%. Hemos tenido un deterioro sin precedentes del mercado laboral, hemos pasado una tasa de paro del 8%, una tasa de paro por encima del 25%. No ha habido ningún año de recuperación. Esto es el principal contraste que existe con nuestros países de nuestro entorno. Los países de la zona euro tuvieron recuperación en el año 2010 y en el del año 2011, y en el año 2010 y en el año 2011 en España no hubo recuperación. Y por lo tanto hay rasgos absolutamente diferenciales. Y la cuestión es por qué esta crisis es tan larga, tan profunda, tan compleja. Y yo creo que hay, si me permiten ustedes, tres razones fundamentales. En primer lugar, la crisis se diagnosticó incorrectamente y se aplicaron recetas incorrectas desde el punto de vista de política económica. Se pensó en un primer momento que la crisis era algo temporal, que no nos afectaba mucho. Se aplicó una política fiscal expansiva prácticamente sin precedentes. Ningún país hizo la expansión fiscal que nosotros hicimos, no solamente vía estabilizadores automáticos del presupuesto, sino también a través de medidas de expansión fiscal. Eso no consiguió en absoluto parar la crisis y además nos hizo perder tiempo. Nos hizo perder mucho tiempo porque no actuábamos sobre las causas fundamentales. En segundo lugar, porque teníamos una regulación laboral en España que de alguna forma amplificaba las consecuencias de la depresión que nos venía. Y eso se vio en lo que es la evolución de nuestro mercado laboral. Ningún otro país tuvo el deterioro que nosotros tuvimos, ni incluso los países que estuvieron sometidos a un rescate completo, como fue el caso de Grecia, de Portugal o de Irlanda. Y en tercer lugar, y tal vez esta sea la razón fundamental y con lo cual yo quiero enlazar de cara al futuro, por la profundidad de los desequilibrios económicos acumulados en la economía española. Nuestro endeudamiento del sector privado era prácticamente sin precedentes, además en gran parte financiado por el sector exterior, el 230% del PIB. Por otro lado, tuvimos una burbuja inmobiliaria enorme y además perdimos muchísima competitividad desde que nos incorporamos a la zona euro. La consecuencia de la crisis financiera internacional, más estos desequilibrios especialmente relevantes en el caso español, llevó a una crisis bancaria profundísima. Llevó una crisis fiscal que se concretó en un déficit público que estuvo por encima del 11% y que en el año 2011 estaba por encima del 9%, y también a una crisis laboral, como decía anteriormente, sin precedentes y que lleva a lo que es el principal problema de la economía española, que es la tasa de paro y una destrucción de empleo que ha sido importantísima en los últimos 6 años. Por eso, hace 2 años, y ya dejo de mirar para atrás, había muchísima gente que decía que la única alternativa para España era el rescate. La verdad es que hubo momentos especialmente delicados, especialmente difíciles. Yo me acuerdo como en junio del año 2012 yo recibía a un responsable de un macro hedge fund que me decía: mira, yo le doy un 65% de probabilidades a que el euro se rompe, a que España sale del euro, y además que la alternativa, como mucho, es que vais a tener que pedir un rescate completo. Bueno, la cuestión es que eso se evitó.
Eso fue muy importante. Yo simplemente les pediría que miren ustedes las cifras de caída del PIB de los países que tuvieron un rescate completo. Y no solamente eso, que miren también lo que ha sido la reacción social, porque el problema de un rescate completo no es el rescate en sí mismo, porque el rescate en sí mismo, pues lógicamente el rescate incluso tiene una connotación positiva. La cuestión es que cuando te rescatan, pues lógicamente pierdes tu autonomía de política económica, con lo que todo eso supone para un país, para un gran país como es el caso de España. Bueno, eso se evitó. Sin embargo, y ya mirando al futuro, la cuestión es que todavía tenemos una serie de desequilibrios muy profundos, muy importantes, que a pesar de haberse corregido, a pesar de que efectivamente está mucho mejor que lo que estaban hace 2, 3 años, sin embargo, siguen produciendo efectos depresivos sobre la actividad. Es decir, la economía española todavía tiene que reducir su endeudamiento, el desapalancamiento famoso. En estos momentos el sector empresarial pues tiene un endeudamiento, como saben ustedes, en torno al 130% del Producto Interior Bruto. Eso es superior a la media de los países de nuestro entorno y lo tenemos que seguir reduciendo. Y eso va a producir efectos depresivos. Siempre que se tiene que producir una situación de reducción del endeudamiento, la forma habitual de realizarlo, no existe otra, tanto para familias como para empresas, es ir reduciendo el gasto tanto en consumo como en inversión. Y a nosotros todavía nos queda pues, aproximadamente 30 puntos del PIB en el ámbito del sector empresarial por desapalancarnos. Esos son 300.000 millones de euros de menor endeudamiento. Por otro lado, también, aunque el sector inmobiliario, el ajuste de caída de precios se ha llevado a cabo de una forma pues, más acelerada en los últimos trimestres, sin embargo puede haber algún segmento todavía en el cual tenemos que continuar. Y por último, el déficit público hay que continuar reduciéndolo, es decir, este año vamos a tener el 5,8, el año que viene hay que continuar reduciéndolo al 4,5 para bajar por debajo del 3% en el año 2016. Es decir, que la política fiscal tiene que ser, lógicamente, restrictiva todavía. Estos tres elementos van a producir, como decía yo anteriormente, efectos contractivos, efectos depresivos sobre la actividad. Y lo que tiene que hacer el Gobierno, lo que tiene que hacer la sociedad española, lo que tiene que hacer la economía española, es buscar palancas alternativas desde el punto de vista de lo que es la política económica para compensar, y más que compensar, como ha ocurrido ya en los últimos 2 trimestres del año pasado, los efectos depresivos de ese proceso, que es el proceso de saneamiento de la economía española. ¿Cuáles son esas palancas alternativas? En primer lugar, es continuar con el aumento de la competitividad. Es decir, la recuperación de España, la modificación de la percepción de España, de alguna forma, ha tenido 2 elementos fundamentales. 1, el saneamiento del sector financiero. 2, la percepción o la asunción por parte de los inversores internacionales de que España era una economía competitiva, que sus exportaciones crecían, que generaba un saldo exterior positivo, tanto de la cuenta corriente de balanza de pagos como de unas posibilidades de financiación. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el año 2013. En el año 2013 España va a tener un saldo positivo de la cuenta corriente en torno al 1% y va a tener capacidad de financiación respecto al resto del mundo del 1,5%. Y además, nuestras exportaciones están creciendo más de lo que están creciendo pues prácticamente en todos los países de nuestro entorno, de la Unión Monetaria. Los datos, por ejemplo, de enero son bastante significativos. La exportación sigue creciendo en términos reales pues por encima del 5% y todos los análisis que tenemos de cuáles son las perspectivas de la exportación indican que efectivamente la exportación va a crecer por encima del 5% en términos reales este año. En segundo lugar, tenemos que facilitar el desendeudamiento, desapalancamiento de la economía española. Tiene que continuar. Yo siempre digo que como ministro de Economía, el día que no vea que el stock de deuda privada cae en relación con el Producto Interior Bruto, me preocuparé. Es decir, eso forma parte del saneamiento de la economía española, pero hay que hacerlo de forma que facilite el crecimiento económico. Es decir, hay sin duda una parte muy importante del sector empresarial español, que fue el que se endeudó mucho, todo lo que tiene que ver con el inmobiliario, con la construcción, donde se tiene que concentrar el proceso de desendeudamiento. Y por otro lado también tenemos que poner a disposición de una parte que es fundamental y que se está manifestando como solvente y como perfectamente competitiva, financiación disponible. Es decir, tenemos que discriminar. El conjunto de endeudamiento tiene que caer, pero tenemos que discriminar y poner a disposición de una parte de un tejido empresarial español financiación para el mismo.
Por eso mismo, este ha sido uno de los objetivos fundamentales del Gobierno, es decir, intentar que el proceso de ese apalancamiento, que vuelvo a repetir, tiene que continuar, porque es, como decía anteriormente, el núcleo central del saneamiento de la economía española, se hace de una forma que permite favorecer y permite, de algún modo, sustentar adicionalmente el crecimiento económico. Por eso son las medidas que tomamos la semana pasada en relación con todo el proceso de refinanciación y reestructuración y todo el procedimiento preconcursal. Hay que intentar evitar que cada vez que una empresa en España llega a un procedimiento concursal, pues este procedimiento concursal dé lugar a la liquidación de la misma, y hay que facilitar que empresas viables, que son perfectamente competitivas, pero que no lo son con el nivel de deuda que tienen acumulado, en las cuales, por decirlo de alguna forma, el activo subyacente es lo suficientemente rentable, de algún modo se vayan al garete como consecuencia del exceso de endeudamiento, lo cual no es bueno ni para la propia empresa ni para los acreedores. Por otro lado, tenemos que favorecer nuevas alternativas de financiación a lo que es la financiación bancaria. Ahí, por ejemplo, el Gobierno ya tiene el anteproyecto de ley de la ley financiera, de instituciones de inversión colectiva, del capital riesgo, de la modificación de todo el régimen de titulizaciones. Y esto produce efectos positivos, y ha sido analizado desde el punto de vista académico, de dos tipos. En primer lugar, cuando la financiación no es bancaria en un porcentaje muy elevado, se minimizan el impacto de las crisis bancarias y, además, genera estabilidad financiera, entre otras cuestiones, porque el vínculo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario se ve limitado. Y, por otro lado, porque el tener un porcentaje de la financiación no bancaria también es fundamental, como hemos visto en el caso de Estados Unidos, porque la financiación bancaria se basa en muchas ocasiones en la existencia de activos tangibles. Y en estos momentos, en lo que es el mundo en el cual nosotros vivimos, en lo que es la situación actual, a veces mucho más importante que los activos tangibles, los activos físicos, son las ideas. La banca no es buena financiando ideas. Sin embargo, existen otros operadores que sí financian ideas. Y esa es una cuestión que, lógicamente, hay que fomentar. En tercer lugar, tenemos otro aspecto que en estos momentos está bastante de moda y del cual yo espero alguna pregunta posteriormente, que es la reforma del sistema fiscal. El sistema fiscal tiene que ser un sistema que proporcione recursos, lógicamente, para financiar los gastos públicos, pero también tiene que generar los incentivos correctos desde el punto de vista de competitividad y desde el punto de vista de crecimiento económico. Creo que la propuesta que han hecho el grupo de expertos en gran parte obedece a un planteamiento, por decirlo de una forma, más económico y de racionalización económica que a un planteamiento estrictamente fiscalista, si me permiten ustedes la expresión. Los impuestos tienen que generar los incentivos adecuados para el ahorro, para la inversión, para la contratación. Y creo que en España existe margen de mejora. Existe margen de mejora porque tenemos unos tipos nominales, como saben ustedes, muy elevados, una serie de impuestos, y después, posteriormente, nuestra recaudación está claramente por debajo. Y por último, la última palanca para intentar compensar los efectos depresivos que decía anteriormente tiene que ver ya no tanto con lo que es la política económica nacional, sino con la política económica europea. Es la unión bancaria. La unión bancaria es el proceso de modificación de nuestra normativa financiera más importante que se ha llevado a cabo en años, prácticamente desde el lanzamiento de la propia moneda única. Es fundamental en un entorno de una política monetaria única tener un sistema bancario que se considere también desde el punto de vista de supervisión, desde el punto de vista de su regulación, único. Y ahí se ha avanzado mucho. Tenemos el supervisor único, como saben ustedes, estamos discutiendo esta semana, y yo espero que va a haber acuerdo con el Parlamento, todo lo que tiene que ver con el mecanismo de reestructuración y el mecanismo de resolución. Hemos llegado a un acuerdo de cómo se va a tratar las crisis bancarias en el futuro, desde el punto de vista de lo que es la defensa de los contribuyentes y los activos en los cuales se pueden imponer pérdidas al sector privado, que es una fórmula común para el conjunto, un modelo común para el conjunto de los países de la Unión, y ahí se están produciendo modificaciones. El llegar a un acuerdo en la Unión Bancaria es extremadamente importante de cara a mejorar los mecanismos de transmisión de la política monetaria y acabar con la fragmentación que tenemos en los mercados de crédito en estos momentos en Europa, y para romper el círculo vicioso que existía tradicionalmente entre el riesgo bancario y el riesgo público. Estas son las palancas fundamentales, adicionales a, como decía anteriormente, a lo que está siendo un conjunto de fuerzas que, de algún modo,
sesgan o hacen que la economía española tenga efectos depresivos. Y lo importante es que estas palancas ya están produciendo efectos positivos. La economía española, como todos sabemos, ya ha tenido 2 trimestres de crecimiento positivo, crecimiento trimestral positivo. Yo espero que esa recuperación que ya se ha visto en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre, incluso se vea fortalecida en el primer trimestre de este año. Los indicadores que vamos teniendo adelantados ponen de manifiesto que efectivamente la recuperación está ahí. Y eso tiene que ver fundamentalmente también con una modificación de las condiciones de financiación de la economía española. El Tesoro español, como saben ustedes, pues que tuvo muchísimas dificultades pues hace un par de años. Hoy, pues prácticamente ya ha completado el 30% de su programa de emisiones a unos tipos de interés históricamente bajos, que incluso nos pueden llevar a que tengamos este año todavía también, como ocurrió el año pasado, pues reducciones en lo que es el coste de financiación de la deuda pública en relación con lo que se había presupuestado. Por otro lado, por ejemplo, las comunidades autónomas que no están incluidos en el FLA han realizado emisiones por encima de los 5.000 millones, en concreto 5.400 millones de euros en lo que llevamos de año. Incluso las comunidades autónomas, y esto parece sorprendente, que están incorporados al FLA, es decir, al Fondo de Liquidez Autonómica, y que lógicamente depende para su financiación de mercado de capitales del Tesoro Público Español. Sin embargo, algunas de ellas, como es el caso de Valencia, pues ya ha completado su refinanciación bancaria en unas condiciones que serían impensables desde el punto de vista de tipos de interés y que está llevando a ahorros importantes en lo que es su factura de intereses. Yéndonos ya al sector privado, porque a veces se habla mucho de las condiciones de financiación del sector público, pero es mucho más importante para el sector privado, creo que en estos momentos los bancos y las grandes empresas españolas se están financiando con normalidad. Los bancos han realizado emisiones de diferente naturaleza, de deuda senior, de cocos, por encima de los 10.000 millones de euros. Y las empresas, las grandes empresas españolas, también, en lo que llevamos de año, que llevamos prácticamente 2 meses y medio, han emitido por 4.500 millones. Yéndonos ya un poco a lo que serían también los detalles de financiación más al pormenor, por ejemplo, las líneas de denominación del ICO, en 2 meses y medio, se han concedido 2.800 millones de financiación a pymes. En este periodo prácticamente estamos triplicando el ritmo del año 2012. Y por último, esta cifra de 2.800 millones, por ejemplo, se alcanzó en el mes de junio en el año 2013. Es decir, esto pone de manifiesto la aceleración. También los datos de financiación de crédito nuevos, de flujos de crédito nuevo, dejando aparte lo que son amortizaciones para pymes, reflejan que el flujo de nuevo crédito a pymes lleva ya 4 meses con tasas interanuales positivas y el flujo de nuevo crédito al consumo para hogares lleva ya 7 meses con tasas interanuales en positivos. Y por último, y también esto es fundamental en este planteamiento de modificación de lo que es la percepción y las condiciones de financiación de la economía española, la inversión directa en España se ha recuperado de una forma importante. En el año 2013 pues ha entrado un 40% más de inversión directa. John Scott comentaba la operación de ONU de ayer, que creo que es una indicación importante al respecto. Y también la inversión en cartera, según los datos que vamos teniendo disponibles, pues ponen de manifiesto de una forma muy evidente el cambio que se ha producido. Frente a salidas netas de capitales de 56.000 millones de euros en el año 2012, en el año 2013 hemos tenido entradas netas de capitales por 44.000 millones. Todo esto se tiene que acabar reflejando en la actividad real. Todo esto ya ha empezado a reflejarse en la actividad real. Es decir, esta mejora de las condiciones de financiación de la economía española, en última instancia, lo que indican es cambio de confianza y mayor credibilidad en lo que es nuestra capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. Eso está ahí, esos son los efectos positivos. Queda mucho por hacer, sin duda, pero seguramente lo más difícil, si me permiten ustedes, seguramente se ha hecho ya. Eso no quiere decir en absoluto que lo que quede por delante sea sencillo o sea fácil. Lo peor que pueda ocurrir, que lógicamente caigamos en complacencia en relación con lo realizado. Mi impresión es que la actividad económica en los próximos trimestres va a continuar fortaleciéndose, como decía anteriormente. Hay un principio fundamental en la economía y es que siempre tanto las recesiones como las recuperaciones sorprenden. El Gobierno va a continuar con proyecciones muy prudentes. A finales del mes de abril nosotros sacaremos nuestro programa de estabilidad y ahí, pues como ya indicó el presidente de Gobierno, pues el planteamiento va a ser que este año nuestra proyección, nuestra visión de crecimiento económico
es del 1% y el año que viene del 1,5%. Ya prácticamente estamos incluso, veíamos, ayer me parece que salía publicado el consenso de los analistas, incluso por debajo de esa situación. Bueno, es mejor siempre estar por debajo desde el punto de vista de las proyecciones económicas que por encima, porque lógicamente eso lo que pone de manifiesto es cautela. Y también la cautela tiene que ser desde el punto de vista de la implementación de la política económica. Tenemos que continuar con la política económica llevada a cabo y acabar todo el profundo programa de reformas que ha implementado el Gobierno. Si eso es así, no tengan ustedes la más mínima duda que las condiciones de financiación, la credibilidad, la confianza, la competitividad de la economía española continuará creciendo, continuará aumentando y, por lo tanto, tendremos, lógicamente, una salida, por fin la salida definitiva de la crisis en España. Muchísimas gracias. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias. Como siempre, la verdad es que no nos decepciona. La verdad es que el ministro de Economía es uno de los mejores ministros para los periodistas, porque siempre nos da algún titular, que es una cosa que nosotros agradecemos. Y eso, además, siempre se trabaja y es formidable para los que nos dedicamos a la profesión periodística. Contenidos, titulares, pero con contenidos. Vamos a empezar dando la palabra a nuestros compañeros periodistas aquí invitados a la izquierda. Primero, Yolanda Gómez, ABC. Hola, buenos días. Pues el señor ministro nos ha dicho que la economía se estaba fortaleciendo en este primer trimestre. Nos ha hablado un poco de la previsión para el conjunto del año del 1%, que es cierto que ya parece que se va quedando corta, ¿no? La semana pasada veníamos a la COE con un 1,2, Funcas también con un 1,2. Yo quería preguntarle si nos podría concretar un poco en este primer trimestre, ya estamos a punto de cerrarlo, cuál es la previsión del Ejecutivo y no solo de crecimiento, porque es verdad que hablamos de grandes cifras macro, pero querría preguntarle pues, por el principal problema de la economía española, que es el empleo, ¿no? Si también se está viendo esa mejoría y qué previsiones tienen a este respecto. Y ya si me deja, usted ha hablado, yo no me quería meter mucho con la reforma fiscal, digo, lo mismo me dice que es de Montoro, ¿no? Pero usted ha hablado de ella, querría preguntar, una de las propuestas de los expertos es precisamente relacionada con el empleo, es bajar cotizaciones, se hablaban incluso de 3 o 4 puntos a cambio de subir el IVA, querría que me valorara esa propuesta. Gracias. Sí, en relación con el primer trimestre, bueno, todavía no tenemos todos los indicadores, pero los que vamos teniendo disponibles, han visto ustedes, vamos, en estas cuestiones el Gobierno no tiene más información que el resto de los mortales, lo que tenemos fundamentalmente es la capacidad de análisis, y ahí lo que yo le puedo decir es que la recuperación, que fue un crecimiento intertrimestral del 0,1 tercer trimestre del año pasado, más 0,2 cuarto trimestre del año pasado, pues que continuará fortaleciéndose en el primer trimestre de este año y será el tercer trimestre ya de crecimiento positivo, con un crecimiento que espero que sea al menos igual que el que tuvimos en el último trimestre del año pasado. Desde el punto de vista del empleo, bueno, la EPA se tiene que publicar a finales de abril, el primer trimestre tiene una cierta estacionalidad negativa, pero yo creo que incluso desestacionalizado, tal como está poniendo de manifiesto las afiliaciones a la Seguridad Social, los datos serán positivos. Nosotros ya proyectamos claramente que tanto en términos de EPA como en términos de afiliaciones y en términos de contabilidad nacional va a haber crecimiento de empleo en el año 2014, lo cual es una modificación sustancial porque es la primera vez que va a ocurrir desde el inicio de la crisis. En relación con la reforma fiscal, yo simplemente, como decía ayer el ministro de Hacienda, esta es la propuesta del grupo de expertos. Es una propuesta que en términos generales yo valoro positivamente. Hay muchísimas contribuciones y creo que además se han centrado más en lo que es un planteamiento de favorecer el crecimiento potencial de la economía española que en cuestiones estrictamente de fiscalidad, lo cual puede parecer una paradoja, pero creo que sí ha sido importante. Yo creo que hay, si me permite usted, ahora es el turno del Gobierno. Ahora el Gobierno, en los próximos 3-4 meses, tiene que sacar antes del inicio de verano su propuesta de modificación, va a ser una modificación integral. Hay un compromiso del presidente del Gobierno y del Gobierno de bajar los impuestos y los ciudadanos españoles tienen que notar
que los impuestos bajan. Creo que eso es bueno. Creo que además ahora el contexto de crecimiento económico es bastante más adecuado a efectos de llevar a cabo esa reforma fiscal. Y en relación con lo que usted planteaba, bueno, el Gobierno ya subió el IVA a mediados en julio del año 2012, me parece que fue exactamente. Tenemos un IVA absolutamente, pues prácticamente ya con una estructura muy similar y muy homogénea con la media europea. Y, por ejemplo, en relación con la bajada de cotizaciones, el Gobierno ha tomado medidas, como ha sido la tarifa plana, que se aprobó hace un par de semanas. Por lo tanto, vamos a analizar todo lo que ahí se nos propone. Por supuesto, eso no quiere decir que el Gobierno siga todas las recomendaciones, puede ser muchas, pero en términos generales ahora es el turno del Gobierno una vez recibido la propuesta de los expertos. Bien, muchas gracias. Pese a los consejos de su asesora Concha, tenemos que decirle también es bueno que tampoco sean tan extensas las preguntas, porque si no, no vamos a poder. Mire todas las que tenemos aquí, que son muchísimas. Miguel Ángel Noceda. Bueno, buenos días, ministro. Buenos días a todos. La verdad es que después de la exposición salen muchos temas para preguntar. Yo me voy a centrar en uno de los que ha tocado y es la unión bancaria. Uno de los toros que ha tenido que lidiar durante esta primera parte de la legislatura ha sido el rescate bancario en España. Ahora le toca ese otro toro ya de ámbito más europeo, que es la unión bancaria, y que parece, como ha dicho, bien encauzada. Y precisamente en estos días va a haber reuniones del Consejo de Europa, etcétera. No obstante, parece que hay ciertas dificultades para eso. El ministro confía en que la unión bancaria se va a conseguir en un plazo breve y ya haciéndole la pregunta de otra forma, ¿cree que si usted fuera presidente del Eurogrupo ya se habría conseguido esa unión bancaria? Bueno, sobre la segunda cuestión, yo creo que es mejor centrarnos en las hipótesis más próximas al suelo y a la realidad. Vamos a ver. La unión bancaria ya se han tomado medidas muy importantes. La directiva de resolución es importantísima. La directiva de resolución lo que supone, en última instancia, es que los bancos se van a liquidar, se van a reestructurar, se van a recapitalizar con normas comunes en Europa. Este era un problema fundamental, porque lo que ocurría hasta ahora es que se veía a los bancos nacionales no en función de la calidad de sus balances, sino la percepción de su solvencia dependía de la fortaleza del tesoro en cuestión, donde estaban ubicados. Los bancos alemanes se veían fuertes porque el tesoro alemán era fuerte, no en función de la calidad de los balances bancarios de los bancos alemanes. Y como vamos a tener una especie de modelo común, en los cuales se va a poder inyectar dinero público una vez que se ha producido una asunción de pérdidas por parte de los tenedores de acciones, es decir, los accionistas, los tenedores de deuda junior, de deuda subordinada, entonces ya ahí de alguna forma tenemos una forma de actuación común y ese elemento diferencial que afectaba de forma injusta a determinados bancos, pues ha desaparecido. Eso es el primer elemento que tenemos. Tenemos ya un acuerdo sobre la directiva de resolución, que yo creo que a veces esto no se entiende suficientemente y que creo que es fundamental. Después, la supervisión. A partir del mes de la supervisión bancaria, ya a partir de mediados de año, ya prácticamente se está asumiendo, va a depender del Banco Central Europeo, no va a depender, aunque estarán lógicamente coordinados, de los supervisores nacionales. Es decir, es un cambio absoluto que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que supone la misma. Por otro lado, también estamos negociando, que es lo que se está negociando ahora y que yo espero que haya acuerdo, el mecanismo de resolución. El mecanismo de resolución es crear un fondo de resolución único para Europa, con aportaciones, las aportaciones de 55.000 millones, que serán un impuesto que se establecerá sobre la banca. En el caso de España ahora es el que nutre el Fondo de Garantía de Depósitos, en los cuales pues España tendrá que aportar pues entre el 10 y el 15% del total, en función de una serie de parámetros que estamos cerrando en estos impuestos, que los impuestos bajan. Creo que eso es bueno. Creo que además ahora el contexto de crecimiento económico es bastante más adecuado a efectos de llevar a cabo esa reforma fiscal. Y en relación con lo que usted planteaba, bueno, el Gobierno ya subió el IVA a mediados en julio del año 2012, me parece que fue exactamente. Tenemos un IVA absolutamente, pues prácticamente ya con una estructura muy similar
y muy homogénea con la media europea. Y, por ejemplo, en relación con la bajada de cotizaciones, el Gobierno ha tomado medidas, como ha sido la tarifa plana, que se aprobó hace un par de semanas. Por lo tanto, vamos a analizar todo lo que ahí se nos propone. Por supuesto, eso no quiere decir que el Gobierno siga todas las recomendaciones, pueden ser muchas, pero en términos generales ahora es el turno del Gobierno una vez recibido la propuesta de los expertos. Bien, muchas gracias. Pese a los consejos de su asesora Concha, tenemos que decirle también es bueno que tampoco sean tan extensas las preguntas, porque si no, no vamos a poder. Mire todas las que tenemos aquí, son muchísimas. Miguel Ángel Noceda. Bueno, buenos días, ministro. Buenos días a todos. La verdad es que después de la exposición salen muchos temas para preguntar. Pero yo me voy a centrar en uno de los que ha tocado y es la unión bancaria. Uno de los toros que ha tenido que lidiar durante esta primera parte de la legislatura ha sido el rescate bancario en España. Ahora le toca ese otro toro ya de ámbito más europeo, que es la unión bancaria, y que parece, como ha dicho, bien encauzada. Y precisamente en estos días va a haber reuniones del Consejo de Europa, etcétera. No obstante, parece que hay ciertas dificultades para eso. ¿El ministro confía en que la unión bancaria se va a conseguir en un plazo breve? Y ya, haciéndole la pregunta de otra forma, ¿cree que si usted fuera presidente del Eurogrupo ya se habría conseguido esa unión bancaria? Bueno, sobre la segunda cuestión, yo creo que es mejor centrarnos en las hipótesis más próximas al suelo y a la realidad. Vamos a ver. La unión bancaria ya se han tomado medidas muy importantes. La directiva de resolución es importantísima. La directiva de resolución lo que supone, en última instancia, es que los bancos se van a liquidar, se van a reestructurar, se van a recapitalizar con normas comunes en Europa. Este era un problema fundamental, porque lo que ocurría hasta ahora es que se veía a los bancos nacionales no en función de la calidad de sus balances, sino la percepción de su solvencia dependía de la fortaleza del tesoro en cuestión donde estaban ubicados. Los bancos alemanes se veían fuertes porque el tesoro alemán era fuerte, no en función de la calidad de los balances bancarios de los bancos alemanes. Y como vamos a tener una especie de modelo común en los cuales se va a poder inyectar dinero público una vez que se ha producido una asunción de pérdidas por parte de los tenedores de acciones, es decir, los accionistas, los tenedores de deuda junior, de deuda subordinada, entonces ya ahí de alguna forma tenemos una forma de actuación común y ese elemento diferencial que afectaba de forma injusta a determinados bancos, pues ha desaparecido. Eso es el primer elemento que tenemos. Tenemos ya un acuerdo sobre la directiva de resolución, que yo creo que a veces esto no se entiende suficientemente y que creo que es fundamental. Después, la supervisión, a partir del mes de la supervisión bancaria, ya a partir de mediados de año, ya prácticamente se está asumiendo, va a depender del Banco Central Europeo, no va a depender, aunque estarán lógicamente coordinados, de los supervisores nacionales. Es decir, es un cambio absoluto que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que supone la misma. Por otro lado, también estamos negociando, que es lo que se está negociando ahora y que yo espero que haya acuerdo, el mecanismo de resolución. El mecanismo de resolución es crear un fondo de resolución único para Europa, con aportaciones, las aportaciones de 55.000 millones, que serán un impuesto que se establecerá sobre la banca. En el caso de España ahora es el que nutre el Fondo de Garantía de Depósitos, en los cuales pues España tendrá que aportar pues entre el 10 y el 15% del total, en función de una serie de parámetros que estamos cerrando en estos momentos, y se va a aplicar el mismo sistema de resolución, de reestructuración a todos los bancos en Europa. Y por último nos queda, que también hemos empezado a discutir, el Fondo Único de Seguro de los Depositantes Europeos. Es decir, todo el panorama de regulación y de supervisión bancaria se ha modificado absolutamente. Ya no va a existir bancos nacionales, sino que van a existir bancos europeos, porque la regulación y la supervisión va a ser europea, del ámbito europeo, concretamente del ámbito de la Unión Monetaria. Ese es el cambio fundamental, ese es un cambio que yo creo que todavía no somos conscientes en España. Yo creo que es extremadamente positivo, porque tenemos una política monetaria única, porque los bancos siguen siendo el principal instrumento a través del cual se canalizan los impulsos de la política monetaria, y cuando había divisiones, había dispersión, había fragmentación, pues lógicamente esta política monetaria no llegaba, y es lo que ocurría, por ejemplo, lo que está ocurriendo todavía en España
España, en el cual todavía pues, las pymes españolas tienen más dificultades de financiación que las que tienen otros países del norte de Europa. Yo creo que esto va a estar culminado. Es desde el Tratado de Maastricht la principal avance en Europa que se ha dado sin duda en el ámbito económico-financiero, pero también tiene otro valor. Tiene el valor que supone que apostamos por el futuro de la Unión Monetaria. No olvidemos que hace un año y medio había dudas sobre la integridad de la Unión Monetaria. Hoy no existen esas dudas y eso tiene mucho que ver con que efectivamente, con sus defectos, con sus retrasos, Europa se ha movido en la dirección correcta para disipar esas dudas sobre el futuro de la Unión Monetaria. Y esa es la Unión Bancaria. Muchas gracias, señor ministro. Nuestro compañero Miguel Ángel Noceda pues ha hecho una incursión aquí en un tema que está en la mente de todos y, por tanto, como tenemos preguntas sobre ese asunto, se las vamos a formular directamente. Mis compañeros de EFE le preguntan y dicen que su nombre, y esto no es ninguna novedad, suena como próximo presidente del Eurogrupo, que si le gustaría, es la pregunta. Y ha hablado de esta posibilidad con el presidente del Gobierno. Y siguiendo con la política, hay bastantes preguntas de tono político. Mónica Orgoiti, de Diario Crítico, dice si es usted el candidato del PP a Europa. Enrique Rien, de Europa Press Televisión, dice que si es tan difícil encontrar un candidato en el PP, ¿por qué es tan difícil encontrar un candidato del PP para las europeas? Y que eso ya está pasando factura porque el PSOE lo tiene desde hace mucho tiempo. ¿Qué opina usted al respecto? Y después nuestro compañero Agustín Valladolid, de Zone News, Tiempo, le pregunta si va a apoyar el Gobierno la permanencia en su puesto de la presidenta del BEI, Magdalena Álvarez. Yo en este momento soy ministro de Economía de España. Lo llevo siendo, me parece que desde hace, si no me fallan los cálculos, pues 26 meses y pico. Es un puesto importantísimo, es un puesto de enorme responsabilidad y toda mi atención y todo mi esfuerzo está ahí. Sería irresponsable que yo estuviera lucubrando sobre alternativas en este momento. A partir de ahí, pues yo siempre digo lo mismo, yo estoy a disposición del presidente de Gobierno. Me puede cesar en el próximo Consejo de Ministros, yo creo que incluso antes del próximo Consejo de Ministros, y yo en el presidente Rajoy tengo confianza absoluta. Si me permiten ustedes, porque esto a veces se entiende mal, yo he habido muchas circunstancias muy difíciles en estos 2 años, sobre todo en el año 2012. Siempre he tenido el apoyo sereno, inteligente del presidente de Gobierno y tengo con él una confianza pues desde el punto de vista personal y profesional absoluta. Por lo tanto, haré lo que efectivamente él considere que es más adecuado, porque él siempre está pensando en los intereses de España. Pero en estos momentos yo estoy centrado al 150% en una responsabilidad que es importantísima, que es ser ministro de Economía de España en un momento en el cual, como he intentado transmitir, estamos mejor, pero queda muchísimo por hacer. En relación con lo del candidato, bueno, a mí no me tienen que hacer la pregunta, por supuesto, y lo que voy a decir es que yo no voy a ser candidato del PP a las elecciones europeas. Y en relación con el tema del BEI, yo el otro día fui claro, es decir, hasta que no haya una imputación en firme, pues no se va a tomar ninguna decisión. El Banco Europeo de Inversiones tiene su código de conducta, tiene un código de conducta que es muy claro al respecto. Si efectivamente esa imputación por parte de la Audiencia Nacional, que me parece que es el órgano jurisdiccional que lo tiene que sustanciar, se hace firme, entonces lógicamente se aplicarán los principios del código de ética del Banco Europeo de Inversiones. Y evidentemente el Gobierno de España, yo soy gobernador del Banco Europeo de Inversiones, estará coordinado con lo que es la actuación de los órganos de gobierno del Banco Europeo de Inversiones. Pero vamos a esperar a que la imputación sea firme, por supuesto, porque puede no serlo. Bien, siguiendo con la actualidad, hay muchas preguntas sobre, como es lógico, y parece que usted tenía mucho interés en que le preguntáramos sobre la reforma fiscal. Ya se le ha preguntado y le vamos a hacer más, pero tenemos 2 preguntas sobre el conflicto actual de Ucrania-Rusia. El señor Ramentol, del Grupo Ferrer,
Le pregunta si esto va a tener algún efecto económico negativo a corto plazo o medio en la Unión Europea y, desde luego, en España. Y Gianpaolo Zambelletti, de Unidad Editorial, le pregunta las consecuencias que esto puede tener en el ámbito energético. La pregunta es larguísima y no siempre la letra es comprensible por mí, porque algunos de ustedes tienen peor letra que yo, ¿no? Letra de México, incluso peor. Entonces, trato de hacer el extracto, pero, en fin, si tiene consecuencias en el tema energético. Lógicamente, vamos a ver, los mercados de capitales en la situación económica actual había una recuperación, hay una recuperación en curso en Estados Unidos, en el caso de Japón, en el caso de Europa, los emergentes, sin embargo, había más dudas. En esto siempre digo lo mismo, es decir, existe nerviosismo en los mercados de capitales y cualquier elemento exógeno adicional que pueda generar dudas al respecto, pues no es positivo. Hemos visto volatilidad. Una volatilidad que, sin embargo, y esto sí creo que es fundamental, no ha afectado a la rentabilidad del bono español. Es decir, el bono español, aunque ha habido una pequeña ampliación del diferencial, sin embargo, el bono español ha continuado reduciendo. Es decir, que a pesar de las incertidumbres del tema de Ucrania, el bono español ha sido una especie como de puerto seguro, ¿no?, desde el punto de vista de la percepción de los inversores, ¿no? Yo espero que las soluciones sean diplomáticas. Estoy convencido de que las situaciones tendrán que ser diplomáticas y, por lo tanto, que esto no vaya más. Desde el punto de vista energético, para España la implicación no es importante. Nuestro abastecimiento energético proviene fundamentalmente en el ámbito del gas, en el ámbito del petróleo, de otros ámbitos. No existe ahí un problema desde el punto de vista de lo que sería a corto plazo un impacto como consecuencia de la problemática de Ucrania. Pero sí creo que es fundamental que hagamos una reflexión. Es decir, en Europa no existe todavía un mercado energético único, no hay interconexiones suficientes. Si hubiéramos tenido más interconexiones, por ejemplo, entre España y el resto de Europa, pues lógicamente la potencial vulnerabilidad de Europa en el ámbito energético de Norte de Europa sería menor, porque podríamos utilizar fuentes alternativas desde el punto de vista del suministro. Y yo creo que esto lo que nos tiene que hacer a los europeos es mucho más sensible con la necesidad de incrementar las interconexiones, tanto eléctricas como de gas, en el ámbito energético, y creo que va a ser una de las lecciones que vamos a aprender de esta crisis. Bien, vamos a ir de inmediato con las preguntas sobre la reforma fiscal, que yo digo que son muchas. Vamos a dar antes la palabra con micrófono a nuestra compañera directora de EFE, de Economía de EFE, del ámbito del área de Economía, Carmen Portillo. Carmen, cuando quieras. Sí, ministro, hemos visto en los últimos meses bajar mucho la prima de riesgo y también España está colocando en el mercado deuda a niveles históricos muy bajos, ¿no? O sea, que hace años que no se veían. ¿De qué manera está ayudando esto a la economía real? Bueno, yo he intentado antes poner de manifiesto cómo la modificación de las condiciones financieras es una condición sine qua non para que efectivamente haya una mejora de la situación económica. Incluso las tasas de crecimiento positivos que tenemos en España en los últimos, desde mediados del año pasado, son consecuencias al cambio de las condiciones financieras. Vamos a ver, yo era ministro de Economía cuando uno se levantaba por las mañanas, y yo me levanto bastante pronto, y veía Bloomberg, veía la CNBC y después me oía las tertulias en España. Cuando el único tema de conversación en las tertulias era cuándo se producía el rescate, era imposible que hubiera una recuperación de la economía española, porque faltaba financiación y faltaba confianza y faltaba credibilidad. Eso se ha dado la vuelta. La financiación empieza a entrar en España, ha entrado en el Tesoro, está entrando incluso en las comunidades autónomas. Yo daba antes el dato, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, es decir, una comunidad que está en el FLA y que ya ha cerrado su refinanciación desde el punto de vista bancario, y además con un ahorro de costes de financiación importante. Eso es positivo para el sector público. Pero también daba los datos de que los bancos españoles, en los 2 meses y pico que llevamos de este año, pues han emitido cerca de 10.000 millones de euros, las empresas corporativas españolas 4.500 millones, los datos de nuevos préstamos, tanto a familias como a pymes, de menos de 1 millón de euros, pues están ya en tasas interanuales positivas desde hace tiempo. Es decir, hay algo que se está moviendo, y ese algo que se está moviendo está detrás
de la mejora de la actividad económica. Y esto es una especie de círculo virtuoso, si me permiten ustedes. ¿Pero por qué se mueve? Se mueve, yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es la percepción de que la economía española es competitiva y, en segundo lugar, que esa situación, esa especie de círculo vicioso, de ligazón terrorífico que teníamos entre el sector bancario como consecuencia de la situación de determinadas cajas de ahorros y el sector público, ha desaparecido en estos momentos de la consideración de los inversores. Por lo tanto, yo creo que esas condiciones de financiación están detrás de la mejora de lo que es la situación económica y, a su vez, va a facilitar que continúe reduciéndose la prima de riesgo y que continúe mejorándose la financiación y las condiciones de financiación del sector privado español. El futuro es mantener esa tendencia, mantener ese círculo virtuoso de financiación y crecimiento. Y eso se tiene que hacer a través de asentar las perspectivas y la percepción de los inversores internacionales y de los inversores también domésticos sobre esa capacidad de crecimiento de la economía española y sobre que efectivamente los desequilibrios anteriores se siguen corrigiendo, porque se tienen que continuar corrigiendo. Eso se parece. Vamos a ir al bloque de preguntas sobre la reforma fiscal, que son bastantes, pero casi todas muy directas. David Robles, de Onda Cero, pregunta ¿qué le gusta y qué no de la reforma fiscal de los sabios, del Comité de Sabios? María José Camino, de Antena 3, en el mismo sentido, ¿qué es lo que menos le gusta? No qué no le gusta, sino lo que menos de todo le gusta del documento de los sabios, de los expertos. Y después, si no le da pena abandonar su puesto cuando empiezan a recogerse los frutos de su gestión. Ahora que ya Bankia incluso parece que va fenomenal, pues la verdad. Jaime Estevez, de Agora News, dice desde el 1 de enero del 2014 las empresas españolas ya no pueden solicitar fraccionamiento de impuestos que antes sí eran aplazables, como retenciones del IRPF. ¿Es esto una medida para acelerar el desapalancamiento? Y en penúltimo, Teresa Lázaro, de Europa Press, ¿qué le parece la propuesta del grupo de expertos sobre la reforma fiscal, en concreto sobre la reclasificación de los productos del IVA y la idea de subir 2 puntos en el futuro y bajar las cotizaciones? Y también tenemos una más que casi no la entiendo, Miguel Ángel, es que se nota que eras director de periódico, aparte de médico, y entonces es complicadísimo, pero dice, usted formó parte del gobierno de Aznar. Ahora, con la reforma fiscal propuesta por los expertos, pagaríamos incluso los impuestos que en la época de Aznar. Bueno, pregúntala tú mismo, que es más fácil. Es decir, que si uno compara el nivel de impuestos, en el caso óptimo de que se atendiese todas las propuestas de la comisión de expertos, cosa que está descartada, porque el Gobierno ya ha dicho que no va a cumplir algunas cosas que está en la comisión de expertos, lo cual es bastante decepcionante, tanto por los expertos, que habían sido mucho más ambiciosos, como por el Gobierno, que ya está, digamos, cortando las expectativas, ¿no? Pero si uno compara cuáles serían los tipos máximos de IRPF, como estaban en la época de Aznar, 42, 43, ¿no? Y 44, que sería el máximo con los expertos, pues uno se da cuenta de que la reforma fiscal va a ser bastante decepcionante. Y lo mismo pasa con sociedades, con los tipos sobre las rentas del capital, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que, en fin, me parece un ejercicio, digo, si se mira con serenidad y comparativamente bastante decepcionante, la verdad. Ve, ministro, como era una pregunta complicada esta. Sí, no la comenta porque además es que no tengo gane, conteste lo que conteste, porque me está prejuzgando el planteamiento. Vamos a ver, el Gobierno tiene que hacer su reforma y será la reforma del Gobierno. Y yo lo que pido es que efectivamente la reforma del Gobierno se valore cuando esté la reforma del Gobierno encima de la mesa. Es lógico, ¿no? Es justo, ¿no? Me parece. Entonces, vamos a esperar, ¿no? No adelantemos acontecimientos. A partir de ahí, ¿qué es lo que me gusta de la reforma y lo que no me gusta? Bueno, pues, por ejemplo, eso ya lo dijo la vicepresidenta el otro día, pues el Gobierno no va a seguir la recomendación de la imputación de la vivienda habitual como renta corriente del contribuyente, eso es una cuestión. Y después hay cuestiones que sí están bien vistas, es decir, la reforma plantea pues reducciones de los tipos, simplificaciones de la estructura impositiva, eliminación de deducciones. Bueno, todas esas cuestiones son razonables y tienen un impulso positivo. O sea, yo creo que tenemos que ir a un sistema tributario en el cual
los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas jurídicas, paguen unos impuestos más reducidos y que vía crecimiento económico tengamos más contribuyentes, tengamos más personas físicas y tengamos más personas jurídicas de más empresas que contribuyan a lo que es la carga de recaudación que todos tenemos que llevar a cabo. Ese es el planteamiento fundamental. Por eso es lo que decía yo anteriormente, es decir, los impuestos no solamente son instrumentos recaudatorios, que lo que son, que la suficiencia es una de las cualidades exigidas a un sistema tributario, sino también tienen que producir lo que son los incentivos correctos desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de la incorporación al mercado laboral, desde el punto de vista de la inversión, y eso es lo que se tiene que conseguir, y estoy convencido que el Gobierno lo va a conseguir. Muy bien, me dicen de protocolo del Ministro que tenemos 5 minutos nada más por su agenda. Vamos a dar la palabra nuevamente. Tenemos un montón de preguntas más y siento de verdad que no las vamos a poder formular, pero el tiempo es lo que es. A nuestros periodistas invitados. Yolanda. Querría preguntarle por un tema que no ha salido aquí, que es Cataluña, ¿no? Ayer o antes de ayer oíamos incluso al presidente Artur Mas hablar de una posible declaración de independencia, incluso por su propia cuenta y tal. Yo querría, pues, ¿cómo ve usted? ¿Cómo ve este futuro? ¿Cómo va a acabar esto y qué impacto económico, ¿no? puede tener? Hombre, yo el otro día hubo un informe que creo que fue bastante ilustrativo de Moody's, en la cual la agencia de rating decía que la hipótesis de la independencia no se consideraba porque no se consideraba que fuera una hipótesis viable y racional. Yo estoy bastante de acuerdo con ese informe. Creo que, vamos a ver, cualquier movimiento secesionista en estos momentos en Europa, teniendo en cuenta lo que son los tratados, es una locura. Pero creo que ese no es el punto fundamental. El punto fundamental es que para la sociedad catalana, para la recuperación económica en Cataluña, para el conjunto de España, en estos momentos salir, en estos momentos y en el futuro, nos va a ir mucho mejor juntos que separados. Yo antes he hablado únicamente de integración financiera, integración económica, de unión bancaria, de unión monetaria, etcétera, 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 etcétera. Ese es el signo de los tiempos. Eso es lo que nos vamos a encontrar en el entorno europeo. Cualquiera que va en contra de esa tendencia, que es una tendencia clara, que es una tendencia absolutamente diáfana y que no es una tendencia asumida en Europa, creo que está yendo en contra de los intereses de sus propios ciudadanos y los gobiernos tenemos que ser responsables al respecto. Miguel Ángel. Sí, los sindicatos ya han puesto sobre la mesa con las perspectivas para esta nueva etapa que se dice de recuperación y sobre todo de la segunda parte de la legislatura del Gobierno. Y en eso que digo que ya han puesto sobre la mesa, pues empiezan a decir que hay que revisar, que mientras en la primera etapa contuvieron los salarios, ahora hay que empezar a revisar esto. Y si me permite, moderador, hay dos preguntas muy cortas que seguramente se han quedado en el aire. Una es, ¿cuándo va a salir la segunda fase de Bankia? ¿Se va a vender? Y la última es, ¿se ha cambiado el concepto de la puerta giratoria después del nombramiento de Roldán como presidente de la AEB, cuyo todavía presidente Miguel Martín está aquí? Ambas estaban, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la moderación salarial es fundamental, está detrás de lo que es este cambio de impresión y de imagen de la economía española, y yo creo que va a continuar y es muy bueno que continúe, estoy convencido de que va a ser así. Entre otras cuestiones por una razón muy fácil, porque la inflación está en cero. Entonces, ganar capacidad adquisitiva con moderación salarial es sencillo, y después la forma más evidente de ganar capacidad adquisitiva es generar empleo para el conjunto de los trabajadores españoles, ¿no? Y para generar empleo la moderación salarial tiene que continuar. Bankia hemos sacado el 7,5%, bueno, tenemos todavía, me parece que el 61%. Es un ejemplo de lo que ha sido este cambio de impresión, esta mejora de la confianza y credibilidad en la economía española. Hay 3 meses en los cuales no puede haber más colocaciones, y lo que intentaremos hacer, lógicamente, es establecer la estrategia con nuestros asesores, con el FROB, con la dirección de Bankia, de cuál debe ser la fórmula de salida que se tiene que producir antes del 2017 del Estado, la privatización, para maximizar los rendimientos para el contribuyente español, y eso es lo único que vamos a hacer.
Y después, en relación con el otro tema, vamos a ver, la posición del Ministerio de Economía y del Gobierno es clara, es decir, consideramos que efectivamente es necesario era una modificación de la normativa de incompatibilidades, y el propio Banco de España, de forma absolutamente autónoma, decidió iniciar una modificación de dichas condiciones de incompatibilidad, la normativa de incompatibilidad. Aquí yo no voy a entrar en nombres concretos ni en situaciones, pero hay otras cuestiones porque el ministro de Economía no trata mucho con el presidente de la EB, trata mucho más al secretario de Estado de Economía. Pero creo que la EB es una institución privada, puede nombrar absolutamente quien quiera, pero todos ustedes conocen, como todos sabemos perfectamente, que una de las condiciones necesarias de cualquier asociación es tener interlocución con la Administración, sobre todo cuando se está produciendo una modificación de la normativa bancaria como la que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Y por lo tanto, si se quiere ser operativo, tienes que mantener esa interlocución con el Gobierno. Pero lo importante es la normativa de incompatibilidades, y eso se va a modificar. Sobre este asunto teníamos varias preguntas, se puede imaginar, y voy a leerle solamente y ya terminamos. Una muy directa, que es de Laura López de La Sexta, que se considera una derrota que al final sea Roldán el presidente de la EB. No, por Dios, en absoluto. Yo creo que el planteamiento aquí importante es que va a haber una modificación de la normativa de incompatibilidades y que eso se ha entendido perfectamente. Muy bien, querido ministro, muchísimas gracias. Ha sido usted un magnífico protagonista de este primer foro Líderes. A todos ustedes muchas gracias por asistir y sentimos no haber podido dar salida a todas las preguntas. Están invitados a otro café. Muchas gracias.